Así lo entiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que nos acompañen en Así lo entiendo. Hoy comparto este espacio con Rodrigo Miranda, consultor y analista político, quien nos va a ayudar a entender a fondo los temas que están moviendo a nuestro país. Y nos vamos de lleno con la ceremonia para la firma del TEMEC, que fue convocada por el presidente Donald Trump en Estados Unidos, la cual se convirtió en un acto para su campaña de reelección, ya que aprovechó, por supuesto, para celebrar un futuro glorioso, como lo llamó, para su país, pero también lo aprovechó para bromear sobre la construcción del muro fronterizo frente a una delegación de funcionarios mexicanos, entre los que se encontraban el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía Graciela Márquez y el subsecretario para América del Norte Jesús Seade. Y bueno, pues se encontraban exactamente frente al mandatario estadounidense y no se lo aguantó. Vamos a escuchar. Where, by the way, a very major, powerful wall is right now being built. Okay, I don't know if I should say that at this particular meeting. I know last night it got a very big hand. En medio de risas, incluso una burla total, ¿cómo debemos de tomar esto los mexicanos, Rodrigo? Es una gran pregunta, Bere, yo agradezco mucho el espacio. La gran pregunta es cómo tomarlo nosotros los mexicanos. Fue muy explícito el presidente Trump al decir que México estaba pagando el muro. ¿Y el presidente cómo responde? Responde con amor y paz. El problema es que de parte de Estados Unidos no tenemos amor y paz. Hemos tenido al presidente que en la historia de las relaciones Estados Unidos-México ha ofendido más a los mexicanos, y hemos tenido también al presidente de la República que menos ha sabido defender a los mexicanos. También es muy importante enfatizar que se comentaba ya desde incluso meses atrás, el año pasado, que había una constante ofensa del presidente Trump a los mexicanos y no hemos tenido una defensa del presidente. No queremos un presidente violento, queremos un presidente por el que votamos que vele por los intereses de los mexicanos. Que dé la cara por los mexicanos. Que dé la cara por los mexicanos. Y tenemos un presidente que a cualquier persona que se le ponga enfrente, en la mañanera siempre tiende a destruirlo. Lo hace, incluso hoy lo hizo con un consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, así lo hace con sus opositores, pero con el principal opositor de todo el país no lo está haciendo, que es Donald Trump. Hacia Ciro Murayama, ¿no? Así es, Ciro Murayama. Ahora, a ver, estamos hablando de que estamos en medio de la firma de un tratado comercial sumamente importante para los tres países, Canadá, Estados Unidos, México. Estoy de acuerdo que bueno, incluso Jesús Seade tuiteaba, juntos todo es posible, pero ¿hasta dónde juntos todo es posible? ¿Hasta dónde soportar faltas de respeto o incluso, porque decía Donald Trump un día anterior, ¿no?, a esta firma del TEMEC, que sí, que México estaba pagando el muro, lo afirmaba. Yo quisiera saber si se está refiriendo a que estamos pagando el muro por medio, por ejemplo, de este tratado de comercio. Yo creo que como estamos pagando el muro son con los 26,000 elementos de la Guardia Nacional que mandaron a la frontera sur de una manera deshonrosa, porque lo más curioso es que este gobierno desde la campaña se decía ser de izquierda. Y teníamos un presidente de la República que cada rato que podía tuiteaba sobre la crisis humanitaria y de migración que vivía México en el entonces sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Ahora al llegar al presidente, bien dicen de manera coloquial que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ahora le tocó a él ser cantinero y darse cuenta que las cosas no es sencillas. ¿Cómo responde un gobierno de izquierda? Responde mandando a la Guardia Nacional, que la pagamos los mexicanos con nuestros impuestos. Y no solamente pagamos a la Guardia Nacional, también estamos pagando la vergüenza mundial de que no sabemos tratar a los inmigrantes, a las personas migrantes, no sabemos respetarles sus derechos humanos, porque es un fenómeno mundial, hay que entenderlo. A raíz de las amenazas que nos había estado haciendo el presidente Donald Trump de colocar aranceles, obviamente, a las importaciones mexicanas y a las exportaciones mexicanas, si no, pues cubríamos obviamente estas fronteras y evitábamos tanto que los mexicanos, nuestros connacionales, se fueran al país como los centroamericanos. ¿Cómo tomas en medio de estas burlas también la felicitación que le da al gobierno de López Obrador, donde dice que somos grandes amigos y que pues ha tenido una gran política migratoria que ha cambiado por completo a raíz del 2019, ¿no? Que antes los recibíamos y ahora no? Justo, hay ahora voces que dicen de manera muy acertada, y yo coincido, que el coordinador de campaña del presidente Donald Trump es el presidente López Obrador. Así parece ser. De hecho, pues es sencillo. ¿Cómo no queremos que las personas migrantes de Centroamérica vengan a México si el presidente en octubre dijo que les iba a dar trabajo a todos?
Y de un mes a otro empezó ya a cambiar su discurso. Entonces, pues si las personas migrantes de Centroamérica escucharon al presidente de México decir que iban a ser recibidos con un empleo, pues por supuesto que iban a venir. Hay que dejar algo bien puntual para todas las personas que nos están viendo. Debe ser muy complicado el dejar tu tierra, dejar tu país, agarrar las pocas cosas que tienes y emprender un viaje con destino incierto. Hay que pensar que todas esas personas que la Guardia Nacional les metía el pie, les echaba gas lacrimógeno, las golpeaba, son personas que salieron de su país por una necesidad muy grande. No es por gusto y tampoco es por berrinche, es porque quieren trabajar y quieren una mejor calidad de vida. Entonces, yo quiero hacerlos reflexionar cómo estamos nosotros recibiendo a esas personas, porque aparte, Donald Trump dijo justo en el discurso que tú mencionabas del Tratado de Libre Comercio que estaban fortaleciendo las fronteras porque así iban a impedir la entrada de criminales. Es decir, está criminalizando a las personas migrantes, cuando hay mujeres que van acompañadas de sus hijos. Y ese discurso lo está legitimando el gobierno de México con las acciones que está emprendiendo. Si te parece, vamos a escuchar precisamente qué es lo que decía Donald Trump y también Andrés Manuel López Obrador. Justamente el pasado martes 28 de enero, en un acto de campaña en Nueva Jersey, además de asegurar que México estaba sufragando el gasto del muro fronterizo, también elogió al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, subrayando que está haciendo un gran trabajo, un trabajo fantástico ante una situación difícil como lo es enfrentar dos temas tan complejos como lo decíamos, la migración y el narcotráfico. Sobre estas declaraciones, el presidente prefirió no decir absolutamente nada. Afirmó que la relación con el gobierno de Estados Unidos es buena y aseguró que quienes arman revuelo son los mismos que callan por el caso García Luna. Vamos a escuchar al presidente. Es buena. No queremos pelearnos. Miren, amor y paz. Y aunque nos cuquen, no nos vamos a enganchar. Bueno, pues el jefe del Ejecutivo resaltó que se deben tomar en cuenta que en el vecino país del norte hay elecciones, por lo que es un tiempo especial. Y así es como deja pasar el comentario de Donald Trump, para no decir, bueno, que es una gran falta de respeto a los mexicanos que en infinidad de ocasiones hemos dicho que no pagaremos por dicho muro. En octubre, justo el presidente Trump dijo que estaba usando a México para proteger la frontera. Estoy usando a México y no tuvimos a nadie que nos defendiera de eso. Insisto, no buscamos un presidente que confronte, buscamos un presidente que vele por los intereses nacionales, que vele por nosotros. Y es importante también hacer mención que si no tenemos en un presidente que se encarga de defendernos a una persona valiente, pues porque en campaña hablaba de mucha valentía. Y haciendo mención a lo que tú mencionabas sobre la firma del TEMEC, importante hacer mención de esto. México manda a su canciller, manda a la secretaria de Comercio, a una gran delegación de mexicanos, y el presidente de Canadá, que es el otro socio, mandó 2 personas y entre ellas a la embajadora suplente. No hay todavía titular embajadora. Entonces, pues ahí nos vemos, ahí vemos más bien cómo es que México está tomando. Yo creo que más que un socio comercial, pues estamos sirviendo de tapete y pues tristemente, como muchos mencionan, estamos siendo nosotros el muro de Trump. Un acto sin duda alguna que se convirtió en un acto proselitista de Donald Trump y que además se dio en medio del juicio político que se lleva en su contra. Entonces, no sé si se está agarrando de nosotros y del muro para poder ganar pues adeptos. Totalmente, y él dice que es amigo del presidente. Y le responde el presidente amor y paz. Eso, por supuesto, que a los republicanos les debe dejar muy contentos, pero a los mexicanos no estamos contentos. Trump vela por los estadounidenses y por los republicanos. ¿Y por los mexicanos quién vela? Nosotros queremos que le vaya bien a México y el presidente no nos hace saber que también quiere que le vaya bien a México. Estamos hablando de intereses nacionales, pero ¿quién vela por los intereses de los mexicanos? ¿No? Ahora, estamos sirviendo de alfombra, de tapete para Donald Trump. Me llama mucho la atención. Jesús Seade asegura en una entrevista que ya se desactivó la intención de Estados Unidos de imponer aranceles a México debido al gran trabajo de contención migrante. ¿Cómo debemos de tomar esto? Entonces, cada vez que el gobierno de Donald Trump quiera hacer algo, como por ejemplo que detengamos la migración de centroamericanos hacia allá, ¿nos va a amenazar y nosotros vamos a ceder o qué va a pasar? Exactamente, nosotros lo decíamos apenas hace unos días, el muro de Donald Trump tiene nombre y apellido.
cuarta transformación. Así está haciendo. Y lo estamos pagando, insisto, con los impuestos de los mexicanos. No estamos ni siquiera sabiendo cómo tratar a los mexicanos. Quiero hacer un énfasis importante. El cuestionado sexenio de Enrique Peña Nieto, que yo soy un crítico de ese sexenio, no me gusta casi nada de su gobierno, pero teníamos un presidente que salía en cadena nacional a decir que iba a defender la dignidad de los mexicanos ante Trump. Y teníamos un presidente que supo darle solución a las caravanas de inmigrantes porque a él fue al que le estalló la bomba. Y supo cómo darle, y supo cuidar los derechos humanos de los centroamericanos porque son hermanos del mundo. No son mexicanos, pero son hermanos del mundo. Ahora tenemos un gobierno de izquierda, una cuarta transformación, que no está velando por los mexicanos y tampoco está sabiendo tratar a las personas inmigrantes que buscan pasar a Estados Unidos. Y aparte que ofreció en octubre trabajo para ellos y ahora pues lo único que les ofrece es gas lacrimógeno. Entonces tenemos un presidente incongruente, un presidente que no está sabiendo hacer bien las cosas. Bueno, lo que decía Jesús Seade al respecto, decía que México no iba a ser un pasillo hacia Estados Unidos, que sí se iban a pedir identificaciones, pero que también se iban a ofrecer trabajos. Vamos a dejar hasta ahí este tema, si te parece, porque también esta semana el gobierno federal informó que en un trabajo conjunto, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud aprobaron una nueva norma para el etiquetado frontal de alimentos y bebidas en nuestro país. Cuando entren en vigor esta norma, los productos deberán contar con una advertencia que permita al consumidor identificar de una forma rápida, clara y veraz aquellos productos con exceso de azúcares, grasas trans, grasas saturadas, sodio y contenido energético. Sin embargo, los organismos empresariales manifestaron su inconformidad y se retiraron de la mesa de negociación. Esta mañana, en conferencia de prensa conjunta, diversos organismos empresariales, entre ellos la Comisión Federal de Competencia Económica, denunciaron que las autoridades no escucharon ninguna de sus observaciones a la medida. Advirtieron de serias afectaciones a la economía por dichas medidas, así como a la confianza en nuestro país. ¿Cómo ves esta situación? Aquí estamos en medio de... Sí, será que va a afectar la economía, pero también tenemos que salvaguardar la salud de los mexicanos, sobre todo en un país donde el 72.5% de su población padece de obesidad. Algunos de sobrepeso, otros de obesidad, y además hay un 10% de la población que tiene diabetes y esto nos está costando 5% del Producto Interno Bruto. Así es, y es un tema bien sencillo, yo creo que de poderse entender. Las personas consumidoras, los consumidores, tienen que tener el poder de saber qué elegir. Pero tienen que tener la información. Información es poder. Y más este canal en el que estamos, pues sabemos que informar es poder. Entonces, los ciudadanos tienen que tener en sus manos la información para saber qué consumir y no. Y creo que eso es muy importante, porque no sé si les ha pasado, seguramente a usted que nos está viendo le ha pasado muchas veces que pues ve la tabla nutrimental y 20% en cada porción. ¿Y cuánto es la porción? ¿no? Exactamente. No entendemos bien la tabla nutricional, entonces no es que queramos dejar de consumir los productos, si queremos tomarnos un refresco, abrir una bolsa de papas o comernos unos pastelitos, lo vamos a seguir haciendo, claro, pero que estemos más conscientes de lo que vamos a hacer. Lo que también es importante es que no hay que ver a los empresarios como los monstruos o como los que están en contra de la salud. Ellos están velando por sus intereses, que también son los intereses económicos del país, porque ellos dan empleo a muchos mexicanos y por supuesto que tienen que velar por sus empresas y por las personas que les dan empleo. Pero sí hay que tener un tacto del gobierno. El gobierno tiene que tener un tacto para saber tratar con ellos y decirles que es posible hacerlo como se hizo en Chile. En Chile ya se hizo y los empresarios decían los mismos argumentos que estamos escuchando aquí en México, y a pocos años de que ha pasado esa aprobación del nuevo etiquetado en Chile, la economía no cayó y las empresas siguen produciendo y con las mismas ganancias. Y yo creo que también es una cuestión de reeducar al consumidor, ¿no? Ya vimos que incluso imponer, por ejemplo, impuestos, que esa fue otra de las opciones que se dio, no sirvió de nada, no bajó el consumo y la gente siguió teniendo pues graves problemas de obesidad, los índices de diabetes también fueron subiendo y estamos en un penoso primer lugar de obesidad infantil, que eso es algo que preocupa realmente. Justo, y si tenemos el contexto de que estamos en un país con un gran grado de analfabetización, o sea, analfabetismo, y no tenemos una buena alfabetización y no se ve venir porque el sistema educativo sabemos que vive grandes problemas en la cuarta transformación, está un poco colapsado, volvió otra vez el sistema educativo al sindicato, ese es otro tema muy importante. Entonces, por lo menos, hacer más clara la información para personas como yo, que no entendemos ese etiquetado. Yo soy una persona que tiene licenciatura, estudio una maestría, y si me pones una etiqueta yo no te puedo explicar
qué es lo que dice esa etiqueta. Ahora, entonces, ¿te parece que es una cuestión más de educación? Porque también si nos vamos a... Ok, los productos tendrían que estar ahí, los productos que están en los anaqueles, pero al final, si tú sales a la esquina, hay tamales, hay gorditas, que evidentemente también están llenos de grasas trans, Correcto. sodio, azúcar, etcétera. Entonces, ¿la cancha es pareja o no? ¿Es una cuestión de reetiquetar o de reeducar? De reeducar y de reetiquetar, yo diría, y de principalmente, aparte de la etiqueta y la educación, yo diría la libertad y el poder del consumidor de elegir, pero elegir con conciencia. Porque muchas veces eliges el producto pues, por el empaque, cuál está más amigable o cuál se ve más grande, no por lo que sabes que te estás metiendo al cuerpo, lo que estás consumiendo. Yo creo que más allá de la etiqueta o de la educación es darle la libertad al consumidor de elegir, pero con conocimiento. Eso, con conciencia. Con conciencia. La información es poder, así que tú sabrás ese refresco que te estás tomando, cuántos azúcares te va a aportar y las afectaciones que va a tener a tu cuerpo, ¿no? Pues ya veremos cuál es la respuesta final de la industria, sin duda alguna, con respecto a este tema. Y nos vamos al tema de la reforma judicial, el cual sigue causando revuelo. Medios de comunicación y sociedad están preocupados porque se violenten sus derechos, entre ellos el derecho a la libre expresión y el derecho a la información. La escritora Denise Dresser cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema. Vamos a escucharla. Usted prometió que las peores prácticas del pasado habían terminado, pero la semana pasada, hace unos días, se filtraron documentos de trabajo de la Fiscalía General de la República, donde se proponen una serie de reformas para seguir acosando a periodistas, incluyendo revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con cárcel. Usted aquí, frente a nosotros, frente al país, se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted. Ante estos cuestionamientos, esta fue la respuesta del presidente López Obrador. Nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo, denunciamos. Denunciamos, pero también descalificamos, decía Dresser desde esta tribuna, a todos aquellos que no están de acuerdo con los pensamientos de la Cuarta Transformación. ¿Qué opinas de esto? ¿En realidad estamos teniendo nuestras garantías de opinar, los derechos a la libre expresión? Es un tema bien complejo, yo diría también triste. Es un tema triste porque así lo entiendo. Quiero explicar muy brevemente qué ha pasado. En el 2016... detienen en España a Moreira, un exgobernador de Coahuila, expresidente del PRI, y Sergio Aguayo, un periodista, escribe una columna donde dice que huele a corrupción Moreira. Sí. Eso hace que Moreira se enoje y denuncie, demanda a Sergio Aguayo, el periodista. Así es. Y dice Sergio Aguayo, ¿y por qué me demanda a mí si escribimos más de 10 periodistas sobre ese tema? Había una investigación, eso es bien importante que las personas que nos ven lo sepan, sobre una matanza que hubo en Coahuila cuando gobernaba Moreira. Entonces, al parecer, de ahí viene más el enojo. Esa investigación que estaba haciendo el periodista le enojó al entonces gobernador y de ahí empieza ya la acción. Como una vendetta, ¿te parece? Totalmente. Entonces, entre dimes y diretes judiciales, absuelve el Poder Judicial a Sergio Aguayo haciendo uso de su libertad de expresión, pero vuelve el caso, lo impugna Moreira, vuelve el caso y un juez resuelve que sí tiene que pagar el periodista por haber dañado la imagen del entonces gobernador. El problema es que esa persona que hizo esa sentencia es hermano de un notario cuya notaría se la dio el otro hermano del gobernador. Recordemos que Moreira deja a su hermano, Rubén Moreira. Entonces, ahí es donde empieza, como diría Aguayo, huele a corrupción judicial. Ahora, esto es en el tema de Sergio Aguayo específicamente, pero
¿Qué sucedería si Hertz Manero presenta estas reformas, se aceptan estas reformas, pasan, y entonces qué va a pasar con la libertad de expresión de los periodistas, de los ciudadanos, o también con el derecho a información que tenemos? Es un hostigamiento hacia los periodistas. Tú que ejerces el periodismo, ¿cómo vas a pararte frente a una cámara a decir tus opiniones? Hay que entender una cosa bien importante. Todo funcionario público, todo político, diputado, senador, gobernador, presidente, es una figura pública. Pone sus días y pone su tiempo, porque nosotros le pagamos, en servir a la nación, en servir a los mexicanos. Por supuesto que eso lo hace pues que los ciudadanos podamos juzgarlo. ¿Y quién mejor tiene un buen juicio y bien sustentado que ustedes, los periodistas? Entonces, esto es importante. Si los funcionarios públicos no quieren ser juzgados, criticados, ya sea de manera positiva o negativa, pues entonces la función pública no es para ellos. ¿Qué pasa con la libertad y el derecho a la información? Hemos visto que hay muchos casos, como el Culiacanazo, en donde la información es retenida o exclusiva o no se da. Y tenemos a un presidente que diario por las mañanas da misa, entonces pone la agenda del día. Eso quiere decir que tenemos un presidente, nadie puede competir contra la información de presidencia, eso lo hace más complejo. Y justo para hacer mención de eso, no puedes tú competir contra la información que te da presidencia, entonces, pues la información que los medios de comunicación dan es muy importante. No sé si sabías que los militares están construyendo todo en la Cuarta Transformación. El aeropuerto, van a construir una universidad en la Ciudad de México, lo están construyendo ellos porque eso hace que no se revele la información de las construcciones. Okay. El derecho a la información que tú mencionabas en esta última pregunta que me haces. Entonces, yo les preguntaría a todas las personas que nos están viendo, así yo lo entiendo, ¿cuál es el compromiso de la Cuarta Transformación con el derecho a la información y con la transparencia? Lo digo rápidamente porque nos queda muy poco tiempo. El pasado 23 de diciembre, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, las autoridades deben identificar la posible presencia de motivos o razones de género en el ataque. Los ministros destacaron que deben realizarse diversos peritajes para determinar si el cuerpo tiene signos de defensa y lucha e indicios de maltrato crónico anterior a la muerte. Estamos hablando de la paridad de género en la justicia, en la impartición de ley, a la hora a la que yo designo cuál va a ser el castigo o no. ¿Cómo llevar una impartición de justicia con perspectiva de género? Y eso es muy interesante porque también estamos viendo en esta Cuarta Transformación pues, que se busca resolver los asesinatos de mujeres, pero no se está buscando evitarlos. Matan a cientos de mujeres al mes y no se está viendo cómo evitarlos, pero sí estamos pensando en cómo lo vamos a tipificar. Yo creo que lo importante de la perspectiva de género en las leyes es visibilizar que la sociedad mexicana es profundamente machista y visibilizar que la sociedad mexicana tiene una deuda histórica con las mujeres y con la forma en que concibe su papel en la sociedad. Creo que ese es un muy buen paso que podemos dar como Poder Judicial. Y es que muchas veces creo que las normas reproducen estereotipos machistas y discriminatorios, pero no tanto solamente las normas, sino que vamos más allá a las interpretaciones que se le dan a estas normas y a estas leyes. Totalmente, y yo creo que lo que nos debe de poner a sensibilizarnos es que está muy triste que nos pongamos a pensar cómo vamos a tipificar el asesinato de mujeres. Esto quiere decir que está habiendo muchos asesinatos de mujeres. Esto debe de simbrar a la sociedad civil, a las personas que nos están viendo y darnos cuenta de la magnitud del problema, porque el asesinato de mujeres por cuestiones de género es una cosa que lastima mucho al país. Pues ahí lo tienen. Se nos acabó el tiempo. Rodrigo Miranda, analista político, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Qué un gusto. placer. Saludos a todos en casa. Y bueno, así llegamos al final de Así lo entiendo, pero quédese porque lo espera Lynn, que tenemos. Hola, ¿qué tal, Bere? Efectivamente, pues hoy analizaremos con nuestros panelistas la ley contra las extorsiones. A ver qué nos dicen. Ahí estaremos contigo. Yo le agradezco, por supuesto, que nos haya acompañado en Así lo entiendo y lo espero mañana en punto de las 4 de la tarde. Hasta luego.